Bienvenidos una vez más a su programa mítico. En esta ocasión vamos a contar una leyenda muy, muy famosa, probablemente el estandarte de nuestra ciudad de Durango, que es la monja de Luna de Catedral. Es verdad, no la habíamos abordado en este programa, me hicieron llegar un mensaje donde la solicitaron, con mucho gusto la voy a contar y de paso voy a explicar por qué a veces obviamos estas leyendas precisamente por ser tan contadas. Pero, además de esta leyenda, vamos a ver eh, un templo de más al norte de Catedral, que tiene mucho que ver con su historia, que es el Templo de Santa Ana. Y finalmente vamos a ver otra leyenda muy famosa de la ciudad que se llama la Sortija de Brillantes. Todo esto lo vamos a tener en este espacio. Y vamos a comenzar por la monja de Luna de Catedral. Van a escuchar ustedes la historia más apegada a las versiones más antiguas que hay. Esta leyenda ha sido la más publicitada de nuestra ciudad. Pero hay que tomar en cuenta una cosa. La versión que más se cuenta es la versión de Manuel Ozoya Cigarroa, que allá durante los años 80 hizo una serie de libros de leyendas, que fue un boom para nuestra ciudad recordar y rescatar y conocer muchísimas leyendas. Sin embargo, la historia más antigua es bastante diferente. Lozoya nos decía que era una monja que se enamora de uno de los invasores franceses, que se llama Fernando, no se llama Fernando, se llama Fernando, y en un idílico y prohibido romance queda ella embarazada, y cuando por fin son repelidas las fuerzas francesas, ella estaba ahí en la torre de catedral esperando a que llegara su amado, hasta que decide arrojarse y muere. Se arroja de la torre y muere. Sin embargo, la historia más antigua era un poco menos sensacionalista, pero nos deja ver muchísimos más detalles de lo que significaba para nosotros aspectos como la religión, o de lo que significaba para nosotros este día a día, y sobre todo la intervención francesa. La segunda intervención francesa, hay que recordar que primero fue la batalla de los Pasteles, cuando estábamos a punto de ser invadidos, y eventualmente fue la segunda intervención francesa. En ese momento de la historia estaba, mediados del siglo XIX. ¿Qué fue lo que sucedió? Bien, cuenta la historia que Beatriz estaba comprometida en matrimonio con un joven capitán mexicano que se llamaba Fernando. Ambos de buena familia, había muy buena relación entre ellos, jóvenes y virtuosos. Algunos años mayor, el capitán Fernando, muy entregado a su vocación, y en él habían visto este reflejo y cercanía con el propio padre de Beatriz, que era un coronel, en ese momento ya retirado. Y tenían este nexo por la carrera de las armas. El padre consentía la boda, conocía bien a la familia de Fernando. Era una familia más bien acomodada, sin ser de familia de rancio abolengo, pero esta estirpe militar hacía muy honorable a su familia. Llega la guerra contra Francia. El ejército francés empieza a tomar territorios y no queda más remedio que convocar a las fuerzas. El primero en ir, desde luego, es el capitán Fernando. Él está en servicio en ese momento. Pero el conflicto es tal que también se convocan las reservas, incluido el padre de Beatriz. Además de perder a los dos hombres más importantes de su vida,
esto significaba también una cosa peor, temiendo una guerra, una invasión que no pudieran contener al poderoso ejército francés, que tenía más de 50 años sin conocer la derrota, y de hecho la conoció aquí en México. Cuando hablamos de la heroica batalla de Puebla, olvidamos a veces que era un ejército invencible el francés. Pero con todo esto encima, no queda más remedio que decirle a Beatriz que tiene que ir a un lugar seguro. Entonces, era usanza de la época mandar como internas a las muchachas casaderas para garantizar su virtud, en caso que fuera necesario. Claro, no era tan alarmante ni tan urgente como una guerra contra un país poderoso, pero solían aceptar las monjas este tipo de internas. Ese fue el caso de Beatriz. Se queda recluida con ellas, desde luego viste de blanco como novicia, sin serlo, lo mismo que algunas de sus compañeras que también estaban en la misma situación. Y en pocos días esta muchacha pierde a su novio, pierde a su papá, pierde su casa, da un giro muy importante en su vida. Y ella está esperando que todo vuelva a la normalidad. Ella quiere recuperar su casa, recuperar a su padre, recuperar a su prometido. Y por tener esta poca disciplina y poca vocación, a pesar que es una muchacha que estuvo bien conformada en la educación cristiana, no le queda más remedio que acatar este nuevo estilo de vida. Pero cuando iban a la catedral, ella se escabullía del ojo vigilante de alguna de las madres y subía por el campanario y se asomaba con vehemencia, esperando que regresara una partida triunfante del ejército mexicano en la cual viniera su novio y su padre juntos. Y cada que no los veía existía el temor de que ellos habían fallecido en la guerra. En una de estas ocasiones, pleno mediodía, mientras estaban en misa, tanto las monjas como las novicias como las internas, Beatriz se escabulle, como ya lo había hecho un par de veces, y sube por el campanario y se asoma. Y a lo lejos se puede ver que viene un ejército. Ella, desesperada, trata de acercarse lo más que es posible, tener una mejor perspectiva. Quizá eso es lo que la obliga a ser menos prudente y caer. O quizá cuando ella vio que lo que se acercaba era el ejército francés, que esto significaba no solamente la derrota y muerte de sus hombres amados, sino el futuro incierto para todo nuestro país. ¿Qué iba a pasar después? Quizá cuando pudo ver que lo que venía era el ejército francés, en su desesperación se lanzó por la torre de catedral, o quizás solamente cayó. Nadie lo supo. Pero ante el estruendo y las tropas invasoras apostadas en la plaza de armas estuvo también el cuerpo inerte de Stalin. Hay una fotografía, de hecho, en donde se pueden ver las tropas francesas apostadas en la plaza de la Constitución de nuestra ciudad de Durango. Esa es la leyenda. Carece del sensacionalismo de este pecado cometido por una monja con un invasor extranjero, que esto es lo que le dio mucho auge a esta nueva versión de la leyenda, pero hay que recordar su versión primera. Esto sucede en la Catedral Basílica Menor. Se presume también de que era
esta orden de las clarisas capuchinas, que fueron las que permitieron que existiera un gran templo en nuestra ciudad de Durango, que está algo más al norte de nuestra catedral, y es el que vamos a ver en la siguiente cápsula. Lugares míticos. A mis espaldas se encuentra uno de los templos más emblemáticos de nuestra ciudad de Durango, el templo de Santa Ana y de la Sagrada Familia. Hoy veremos un poco de su historia. Hay que tomar en cuenta que, como lo delata su impresionante portada, es de un estilo barroco muy sobrio. Esto es raro en el norte de la República. En general, las construcciones que fueron de alguna manera tardías, más bien dicho posteriores, porque se coloniza poco a poco, es de los pocos templos que tiene este estilo sobrio, muy barroco. Para ustedes, queridos amigos del centro y del sur de nuestro país, les va a resultar mucho más familiar este tipo de estilos. Este templo comenzará su construcción como una capilla de las clarisas capuchinas en el año de 1723. Continuará hacia el siguiente año, 1724, y tardará todavía bastantes años en ser concluido. Pero podemos decir que este templo data de 1724. Además, tiene un ala que se dedica al bautisterio y tiene este estilo peculiar de las dos puertas en su fachada, pero una de ellas es hechiza. Si pueden ver, una de las puertas que hoy podemos disfrutar, en realidad el acceso es solamente por una y por el lado del bautisterio, por el lado del atrio, pero una de las puertas está sellada. Este templo es muy importante por muchas razones. Para empezar, es el primer gran templo que se termina, cierto. Ya existía el santuario de Guadalupe, ya existía el convento y la capilla de los agustinos, y por supuesto que catedral. Catedral data de 1595 como la capilla de Nuestra Señora de la Asunción, pero le pasa algo peculiar. La humedad del piso provocó que la cimentación para hacer un templo más grande fuera muy difícil, y año tras año se postergaba su construcción, y en algún momento se decidió empezar a construir un templo verdaderamente digno de una ciudad que empezaba a crecer, y sería Santa Ana. Ya hasta el siglo XVIII se tuvo, claro, los demás templos paulatinamente fueron creciendo, y es cierto, la capilla de indios, que así la llamaban, que es la ermita de San Juan Bautista de Analco, fue una edificación incluso más antigua que la propia fundación de la ciudad. Y por ejemplo, el templo de San Francisco, que hoy día dejó de existir, fue destruido en 1917, también era un templo que ya estaba junto con la capilla de la Tercera Orden y con el convento de esta misma. Pero de esta altura, de estas dimensiones, se distinguió el templo de Santa Ana. Pero además de esta construcción enorme, además de esta puerta falsa, también fue mudo testigo de algunos de los acontecimientos más notables en la historia de nuestra ciudad, de nuestro estado y de nuestro país. La Revolución Mexicana, la Cristiada, dejaron sus huellas en la historia y en sus muros. Podemos observar en su torre partes faltantes y estos orificios provocados por los balazos de aquel momento.
Por esto y por mucho, el templo de Santa Ana debe de ser un destino obligado para los visitantes y para los habitantes de nuestra ciudad. Conozcamos su historia, contemos su historia, porque es un lugar verdaderamente mítico. Lugares míticos. Uno de los párrocos de ese templo de Santa Ana, el padre Bustamante, venía de una familia muy reconocida, la familia Bustamante y Calderón. El padre Bustamante contó una de las historias más fascinantes que tenemos en la ciudad. Dicho sea de paso, ya era una leyenda que andaba en el boca a boca, que se contaba, pero él, al ser parte de esta familia que protagoniza la leyenda, él es el que se da el lujo de contarla con todos sus detalles. El padre Bustamante contó que ciertamente había una reliquia familiar que tenía poderes sobrenaturales. Si alguno de ustedes ha visto la película del Escapulario, es una historia que es similar y que esto demuestra cómo estas leyendas se cuentan con algunas variantes y son parte de nuestro folclore y de la visión que tenemos como mexicanos acerca de la vida y de la muerte. Esta reliquia era una sortija, un anillo de brillantes. Había pertenecido por muchas generaciones a la familia Bustamante y Calderón y se decía que se iba heredando y que esta línea de sucesión no era exacta ni determinante, sino que obedecía a la necesidad de alguna de las mujeres de esta familia a poder superar una prueba difícil, incluso mortal. En ese momento, doña Isabel, la abuela de la familia, era la que poseía este anillo. Tenía más de 90 años, gozaba de excelente salud, muy al contrario de una de sus nietas, de Carolina, que ya languidecía cada vez más, una enfermedad que no podían determinar los doctores, que la mantenía macilenta y pálida, débil, en cama. Y en algún momento ella recibe este regalo del anillo de brillantes. Ponen esta sortija en su mano. A los pocos días morirá doña Isabel. Todo lo contrario a la joven, que poco a poco empieza a recuperar la salud. La familia sabía que esto había sido una especie de sacrificio por parte de la abuela, pero todos coincidieron de que era lo justo permitir que prevaleciera la joven, y ella llevó una vida próspera. Continuó con toda su vida disfrutando ya de una muy buena salud. Y ella se empezó a enterar de todas estas historias que se contaban, de la sortija de la cual ahora era la portadora. Cada antepasado, cada familiar que había tenido esta sortija había sido milagrosamente salvado de las garras de la muerte como ella, y eventualmente ella decide a quién pasará esta sortija. Cuando Carolina estaba envejeciendo, cuando se estaba convirtiendo ahora ella en la abuela de la familia, en ese momento el padre Bustamante ya era un joven seminarista. Y en ese momento es él el que da una recomendación. Y dice, es justo terminar con esto de una vez por todas, porque entre las muchas historias que se contaban, había una bastante tenebrosa. Los detalles de cómo fue entregado en la mano de la muchacha, Carolina, cuando era joven, fueron mucho más macabros
de lo que les gustaba aceptar. En realidad, la urgencia de entregar la sortija fue porque dieron por muerta a la muchacha y la llevaron hasta el Panteón de Oriente y por la hora se queda en la capilla donde se velaban. Esto no era algo demasiado fuera de lo común. Se queda la joven ahí. Le habían puesto la noche anterior la sortija, no pudo salvarla, ella murió. Por lo menos la dieron por muerta. Y ella despertó ahí en la capilla. Y regresó caminando a su casa desde el Panteón de Oriente, desorientada, asustada, descalza. Y esta parte de la historia se queda bastante hermética por obvias razones. Efectivamente, la abuela fallece. Efectivamente, ella después de recuperarse del shock de lo que representaba haber despertado en un panteón, caminar por las calles desiertas de una ciudad que ella no conocía tan bien, porque no era muy dada a salir, y si lo hacía en trayectos cortos. Fue difícil regresar, fue mucho el miedo que experimentó después de que pasó por este terrible trance. Es cuando recupera una salud verdaderamente admirable. Y ya con estos detalles de esta historia, que son mucho más macabros, es el padre el que recomienda que debe de terminar. Ella vivió hasta muy cerca de los 100 años. Muere tranquilamente en su lecho despidiéndose de sus seres queridos. Y por acuerdo de la familia, deciden que ella ha de ser la última portadora de esta sortija. Y es enterrada con ella. Por supuesto, hubo quien dijo de que en algún momento profanaron la tumba para obtener tan codiciado tesoro. Otros desmintieron esta versión y dijeron que la tumba nunca fue profanada, y los más osados cuentan incluso que guardaron el anillo y que no fue enterrado con la abuela. Se queda esta leyenda y es una historia muy famosa en nuestra ciudad, la sortija de Brillantes. Es una historia muy contada y, como lo acaban de escuchar ustedes, tiene mucho que ver con la trama de la película del escapulario, en donde es este escapulario el que tiene este don de permitir la vida a los hijos, todos ellos hermanos, que eran portadores de él. Si alguno de ustedes no ha visto esta genial película, por favor búsquenla y disfrútenla para estas fechas otoñales venideras. Era una película que indefectiblemente se proyectaba en los cines cada Día de Muertos. Qué bueno que se ha rescatado. Y ahora ya conocen ustedes que en Durango, muchísimos años antes de que se filmara esta película, un siglo antes, nosotros ya teníamos la historia de la sortija de Brillantes. Por mi parte es todo, les agradezco el favor de su atención y hasta el próximo mítico.